buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Entre el día de ayer y hoy se está conmemorando en todo el país el Día Nacional del Estudiante Revolucionario Combativo, el Día Nacional del Estudiante. En nuestro país hay 2 días en los que se conmemora la fecha del estudiantado. Otra es el 26 de febrero, con ocasión de los insucesos que lamentablemente ocurrieron el 26 de febrero de 1971, cuando se perpetró una masacre por parte de la fuerza pública en nuestro país en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, pero también se conmemora el 8 y 9 de junio. El 8 de junio de 1929 ocurrió una tragedia contra los estudiantes que en Bogotá se movilizaban contra la dictadura de Miguel Abadía Méndez, precisamente el 8 de junio de 1929, y cayó asesinado el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Y conmemorando posteriormente, años después, esa misma fecha, el 8 de junio del año 1954, durante otra dictadura, la dictadura del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, pues cayó otro estudiante, Uriel Gutiérrez, y para rechazar ese asesinato cometido por el Batallón Colombia, que acababa de regresar de la guerra de Corea, a la que inexplicablemente asistió Colombia, el único país del hemisferio que fue a respaldar esa agresión estadounidense contra el pueblo coreano, este batallón disparó contra la manifestación que repudiaba ese asesinato al día siguiente, en el centro de Bogotá, en la 13, entre séptima y octava, y allí cayeron 9 estudiantes. Yo quiero recordarles en un artículo que escribió el periodista Roberto Romero, además de Uriel Gutiérrez, quienes cayeron en esa fecha: Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Espina López, Jaime Pacheco Mora, Hugo León Vázquez, Hernando Morales, Elmo Gómez Lucit, un peruano, activista de la Juventud Comunista en esa época, Jaime Mur Ramírez, Rafael Chávez Matallana y Carlos J. Grisales. Y muchos otros estudiantes resultaron heridos. Es la historia prohibida, es la historia de nuestros estudiantes, es la historia de nuestras luchas sociales y políticas, que en Pacífico Noticias sí tenemos en cuenta, porque esa historia se ha vuelto prohibida, no hace parte de la historia oficial, hace parte de la otra historia, la que tenemos que reivindicar, y sobre todo en épocas de posacuerdo. Y para hablar precisamente de esta historia y de lo que se está haciendo en la Universidad del Valle, en donde, a propósito, ayer les cerraron la universidad a los estudiantes por parte del rector Edgar Barrera Barrios, que en algún momento también fue dirigente estudiantil, hemos invitado a Gonzalo Cifuentes. Él es estudiante de Biología, 8º semestre en la Universidad del Valle, hace parte del colectivo Que Corra la Voz, que a su vez también está integrado en la Federación de Estudiantes Universitarios en la FEU, y hace parte también del movimiento Marcha Patriótica en el Valle del Cauca. Muy buenas tardes, Gonzalo, gracias por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Buenas tardes, Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gonzalo, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué le cerraron la universidad? Bueno, lo que pasó ayer es resultado mismo de la forma en cómo se eligen los funcionarios públicos, al menos en la universidad, y en lo que nos concierne a nosotros, el rector de la universidad. Como antaño se elegían los gobernadores simplemente por unas palabras de los presidentes, pues asimismo se están eligiendo en este momento los rectores de las universidades públicas, en su mayoría, por la disposición de la gobernación del Valle del Cauca, que digamos hay todo un conjunto, un grupo de supuesta democracia del Consejo Superior, pero lo que realmente sucede es que son mayoría los entes gubernamentales y minoría los trabajadores y los estudiantes. Lo que sucedió ayer es simplemente un desconocimiento de esa historia por parte de este personaje que es impuesto en la Universidad del Valle, que viene desarrollando incluso desde ya mucho antes diferentes acciones totalmente autoritarias al interior del campus universitario, como allanar una huerta donde los estudiantes, digamos, producían unos cultivos autóctonos de ellos, y también allanar espacios estudiantiles con la excusa de acabar con el microtráfico, cuando nosotros sabemos, y lo vimos todos los días, que el microtráfico ha seguido en la universidad, y uno conoce y sabe en qué lugares siguen expendiendo este tipo de sustancias. Entonces, lo que nosotros encontramos realmente es una persecución que se viene haciendo a los movimientos políticos, a los sindicatos y principalmente a los estudiantes con los que él en antaño pudo haber compartido algunos ideales. Que fue dirigente estudiantil en su juventud.
Exacto, dirigente estudiantil de un movimiento de donde han salido personajes como José Obdulio Gaviria, que es el MOIR. Bueno, pero ustedes, a pesar de eso, estuvieron en las afueras de la universidad, hicieron un acto de protesta y hoy se reunieron, hicieron un acto cultural. Cuéntenos sobre eso. Bueno, el día de ayer, tratando de repudiar esos hechos autoritarios que se han venido repitiendo, como te contaba, nos reunimos varios estudiantes preocupados de esta situación, donde no solo se intervienen, digamos, políticamente la memoria del estudiante, sino el mismo quehacer de los estudiantes en su conjunto. Estudiantes que tienen que hacer trabajos de grado, investigaciones, exámenes. Sin importar absolutamente nada de eso, el rector decide unilateralmente cerrar la universidad y tras de eso, él siempre maneja un discurso de que la universidad es un campo de paz. Un campo de paz donde él es el único que tiene la palabra. Entonces, para el día de ayer y el día de hoy nosotros teníamos programadas unas actividades culturales donde tratábamos de hacer una galería de la memoria histórica, actividades musicales y también actividades donde nosotros pudiéramos expresar toda esa historia que han venido y nos quieren borrar precisamente porque quieren evitar que los estudiantes conozcan cuál es su papel en la sociedad, un papel crítico y un papel consciente de las situaciones en el momento. Bueno, pero ustedes también han venido formulando una serie de críticas, de cuestionamientos, sobre todo a actitudes autoritarias. Por ejemplo, en la universidad ya es difícil que una persona de afuera llegue a hacer investigación en la biblioteca o a participar en alguna conferencia, porque pues fácilmente tiene a unos señores que salen detrás a preguntarle pues de quién se trata y a pedir papeles y todo. ¿Qué es lo que está pasando con esa actitud que pues realmente no sé si estará dando resultados para controlar, por ejemplo, el microtráfico y otras situaciones irregulares dentro del alma mater? Bueno, Luis Alfonso, lo que pasa es, en este discurso autoritario que tiene el rector, él trata de controlar todo lo que pueda, pero realmente la universidad es una Colombia pequeña donde se van a expresar en esa medida todas las problemáticas de la misma sociedad en la que vivimos. Entonces viene implementando esas medidas de que, contrariamente al espíritu de una universidad pública, que es pagada por todos nosotros los colombianos, él limita el acceso del mismo público a la misma universidad. Referencias muy importantes como la biblioteca, los servicios de computacionales que tiene allí la universidad y distintos grupos, incluso grupos de investigación que deberían estar abiertos a que todos los estudiantes y la comunidad en general pudiera conocer qué es lo que se hace en la Universidad del Valle, pues se ve entorpecido por este tipo de actitudes que son ordenadas hacia los vigilantes, hacia el cuerpo de seguridad de la universidad, para impedir y entorpecer ese libre tránsito de las personas y de toda la comunidad caleña hacia la Universidad del Valle. Bien, los estudiantes tienen una larga historia, ya lo decíamos al principio, hemos hecho referencia en algo en tus respuestas, pero ¿cuál es la actitud hoy de los estudiantes? Nuestros universitarios conocen esa historia tan rica de luchas del movimiento estudiantil, de sacrificio, de esfuerzo por unos ideales que eran reprimidos violentamente, como ocurrió en el 29 y como ocurrió en el 54. ¿Hay conocimiento, hay reivindicación por parte de los estudiantes de hoy de esa historia? Bueno, esa reivindicación no solamente se expresa en el hecho de conocer, digamos, fechas o datos puntuales, sino que se expresa también en las mismas luchas que estén desarrollando los estudiantes, obviamente personificándose, apersonándose de su propia universidad, como lo es una problemática latente en nuestra universidad en este momento, el restaurante universitario. El restaurante universitario construido y toda esa sede Meléndez, construida para los Juegos Panamericanos en 1971, no ha tenido una ampliación desde el momento en que fue construida. Pensada inicialmente como una villa olímpica, desde ese mismo momento no han puesto un solo ladrillo más para poder ampliar la cobertura. ¿Se han deteriorado ostensiblemente? Se han deteriorado increíblemente, no solo las instalaciones, sino los mismos trabajadores, que son una planta de trabajadores que lleva muchísimo tiempo. En este momento en la universidad ya están muy viejos los compañeros trabajadores realizando esta labor y hay un desgaste no solo de maquinaria, de lugares, de espacios, de infraestructura, sino también de un capital humano que está en ese momento. Entonces es contradictorio en el momento en que el rector argumenta la paz,
habla mucho de la paz y sale a los distintos medios de comunicación a decir que él está controlando absolutamente todo en la universidad, cuando hay unas problemáticas muy discientes de las que no habla. Él sí le encanta hacer videos en YouTube sobre que tenemos el mejor restaurante universitario, pero por distintas luchas sindicales y por distintas problemáticas, como lo es el servicio del agua, que no han sido capaces de solventar desde hace años y años, que la universidad no tenga su propio tanque de almacenamiento en el restaurante universitario para poder solventar estas cosas. Son cosas que simplemente necesitan voluntad política y que son cosas que este rector no demuestra en el momento en que habla por un lado de una cosa, pero lo que está pasando en la universidad son unas crisis muy profundas, también incluso con el tema de los posgrados. ¿Qué pasa con los posgrados? Resulta que los compañeros de los posgrados, que son una cosa básicamente privada en la universidad, porque son matrículas de 7, 8 millones. Muy costoso, ¿no? No parece una universidad pública. Claramente, ellos venían haciendo unos pagos de esas matrículas porque son personas que también tienen que trabajar para poderse pagar sus matrículas. ¿Y no se ha solucionado eso? Eso se ha tumbado, pero todavía no tiene una solución concreta, porque lo que quería implantar el rector en el momento de la crisis financiera que vive la educación superior, en vez de pedirle más plata al gobierno, en vez de exigir una verdadera financiación pública, se mete en la autofinanciación. Se mete en la autofinanciación a cobrarle la matrícula de 7 millones de un solo taco a los estudiantes que lo venían haciendo por plazos y que así pues les quedaba un poco más cómodo. Y entonces desarrolla esta propuesta que luego con movilización estudiantil es tumbada, pero todavía digamos está ese litigio y también está pues esa problemática de que los posgrados en la universidad realmente no son tan públicos como se dice. Son bastante costosos. Bueno, pero es importante que ustedes nos planteen qué están haciendo para que haya unidad entre el movimiento estudiantil. Una gran experiencia hacia el año 2010-2011 con la Mesa Amplia Estudiantil, pero esa MANE, como se le denominó, al parecer no ha reverdecido y se encuentra opacada. ¿Qué ha pasado con la MANE, Gonzalo? Bueno, en estos momentos esos espacios de unidad nacional o incluso departamental están bastante desgastados. Están bastante desgastados incluso por un paro por el HV en el que fuimos traicionados en la mesa de negociación y en el que todos los esfuerzos, la gobernadora, porque finalmente lo que nosotros peleábamos era que el hospital universitario no entrara en ley 550, en ley de quiebras, cuando finalmente después de que nosotros nos sentamos, como suele ser la oligarquía aquí en Colombia, es que ellos ven que la movilización baja y entonces imponen sus reglas y ya todo queda totalmente saldado. Imponen esto en el hospital universitario y empiezan a vender algunas de las secciones donde incluso ahora estudiantes de la misma medicina no pueden acceder o tienen que competir con personas de otras universidades para poder tener un puesto y desarrollar sus prácticas, digamos, en estas diferentes unidades del hospital departamental. Entonces, después de esta movilización bastante grande que desarrolla la universidad, que la verdad no trascendió a nivel de ciudad y que tuvo un poco de problemáticas en ese sentido de que la ciudad se apersonara a este importante hospital del suroccidente colombiano, el movimiento estudiantil ha venido en un declive. Pero en este momento, en las condiciones en que se encuentra la universidad y sobre todo la movilización social a nivel nacional, se encuentra en un crecimiento y en un desarrollo de algunas propuestas amplias, donde logramos aglutinar a distintos grupos de la universidad, distintos grupos políticos, investigativos y distintas personalidades que quieren realmente que esto salga y que la universidad realmente se plantee para la población y para el mismo pueblo. Todo esto en el contexto de los diálogos de paz, que es algo que de verdad es muy importante, la participación del estudiante universitario en estos mismos desarrollos. Bueno, finalmente, precisamente sobre este punto de la paz, creo que es fundamental la participación del estudiantado. Ya han hecho presencia en zonas veredales, haciendo su aporte humanista y desde sus disciplinas de conocimiento, y me imagino que vendrán nuevas jornadas, Gonzalo. Claro, las nuevas jornadas vienen ahorita en vacaciones, en lo que se está desarrollando, que es el voluntariado por la paz, que está agenciado por la organización a la que nuestro colectivo pertenece, que son los voluntariados que están agenciados por la Federación de Estudiantes Universitarios a nivel nacional. En todas las universidades se abren las convocatorias para integrar estudiantes a este proceso de implementación que ha sido bastante truncado por el gobierno nacional y tratar de hacer esos aportes en las diferentes áreas de salud, proyectos productivos y alfabetización para poder integrar esta población
de guerrilleros a, digamos, todas las dinámicas que nosotros vivimos acá en la sociedad civil. Y hay muchos otros temas de los cuales hablar con los estudiantes. Volveremos a tener aquí en nuestro noticiero voceros, líderes, dirigentes del movimiento estudiantil de Cali y del Valle del Cauca. Por ejemplo, ha habido detenciones, ha habido condenas contra estudiantes. Es otro tema que hay que abordar y que hay que denunciar a nivel nacional. Y para eso está también la pantalla de Pacífico Noticias. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos, por darnos a conocer todo lo que están haciendo y están nuevamente invitados a nuestro noticiero. Muchas gracias, Luis Alfonso. De verdad que agradecemos mucho este espacio que se abre, porque no es un espacio que se abre en todos los canales y sobre todo en todos los espectros, que es un espacio realmente bastante limitado y que nosotros encontramos realmente lo que decías, ese asesinato y esa persecución a los diferentes líderes que incluso ayer vivíamos. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.